En el corazón del centro de Oregón, hay un camino que recorre las montañas llenas de pinos, la autopista 20. Pintoresca e impactante. Muchos encuentran tranquilidad aquí, pero durante 3 décadas, escondiéndose a plena vista, un depredador acechó este lugar. Algunos todavía creen que es un monstruo, arrastrando a los inocentes como su presa sin dejar rastro. Pero otros piensan en las víctimas, en quienes pudieron ser si alguien se hubiera tomado el tiempo de escucharlas o verlas. Pero solo el bosque es testigo de todas esas mujeres perdidas. Soy reportera hace mucho tiempo en Oregón. Cubro crímenes. El director del Oregonian vino a mi escritorio un día y me dijo: te quiero hablar de una historia. Se trata de un asesino en serie. Hay un cúmulo de casos de mujeres desaparecidas. Casos sin resolver, casos abiertos en la autopista 20. Un camino que recorre de costa a costa. Empieza en Boston y termina en Newport, Oregón. Me sentí intrigada. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué no sabemos nada de él? ¿Y quiénes son estas mujeres? Pensé, bueno, voy a empezar con la desaparición sin resolver de esta chica, Rachanda Pickle. Sí, quiero reportar la desaparición de una chica. No ha vuelto desde ayer en la mañana a las 8:30. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir que se escapó? Bueno, no creo que haya escapado. Está bien. Sí, estoy en Sandham Junction, en el departamento de mantenimiento de autopistas. Vivimos aquí en el complejo. El 10 de julio, una chica de 13 años, Rachanda Leah Pickle, desapareció de su casa cerca del complejo de mantenimiento estatal de autopistas. La reportaron como desaparecida al día siguiente. Sandham Junction, creo que la mejor manera de describirlo es como un lugar con 5 o 6 casas, con pocas personas viviendo en tráileres, en medio de la nada, y creando una comunidad ahí. Si alguien quiere verlo en un mapa, busquen dónde se encuentran la autopista 20 y la 22. Ahí es donde está Sandham Junction. Estábamos a unos 37-42 kilómetros de Sisters, Oregon, que era la ciudad más cercana. Unos 72 a 77 kilómetros de Sweet Home. Fuimos a la escuela primaria ahí. Cuando pequeños, mi hermana y yo éramos muy cercanos. Estábamos ahí en esa comunidad y no había nadie más. Éramos nosotros contra el mundo. Mira, ¿has visto estas fotos? Ha pasado mucho tiempo. Sí. Estaba en 3er grado cuando conocí a Rachanda. En la escuela. Recuerdo que ese día se veía como una de las chicas de la televisión. Así era. El primer día en el patio de juegos, la vi y nos conectamos. Antes de que apareciera la palabra diva, porque lo era, la describiría como alguien interesada en la moda y en la música pop. Su cabello nunca cambiaba. Siempre era muy abultado, con aretes grandes, el flequillo de los 90s. Mientras más grande era, mucho mejor. Y era muy divertida. Era realmente muy, muy divertida. Siempre hacía bromas. Me hacía reír hasta llorar. Después hacía otra cosa que me hacía reír de nuevo y no podía parar. Podía ser amiga de cualquiera en la escuela. Era muy pequeña, pero tenía una gran presencia, ¿sabes? Disculpa. La mañana del 10 de julio recuerdo que recibí una llamada de mi mamá y me dijo: «Hola, ¿Rachanda se ha comunicado contigo? Está desaparecida». Yo le dije: ¿buscaste la nota? Porque ella siempre dejaba notas en caso que nuestra mamá o mi padrastro John volvieran a casa.
No, no hay notas. Le dije, ¿ya buscaste su arma? Tal vez salió a usarla un poco. No, su arma no está aquí. Entonces nada tenía sentido. Trataba de ser razonable. Sabía que no iría al bosque ella sola. Rachanda pensaba que el bosque era aterrador e intimidante. Porque la comunidad está en medio de la nada. Luego le dije, ¿ya llamaste a la policía? Oh, hay que esperar 24 horas. La mañana del 11 de julio, mi mamá llamó a la policía. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Ayer en la mañana a las 8:30. ¿Y esta es su primera llamada? Sí. Dígame, ¿dónde pensó que estaba? Bueno, pensé que estaba en la casa de la vecina, pero no está allá. ¿Fue anoche a buscarla? Sí. De acuerdo, pero ¿no se preocupó en ese momento? Solo trato de entender por qué se tardó tanto en llamar. Entiendo que cuando una niña desaparece hay que esperar 24 horas antes de reportarlo. Oh, no, eso no es verdad. No con los niños, porque... No es así con los niños. Oh, entiendo. No hay un límite de tiempo con los niños. Ah, está bien. Eso no lo sabía. No. Mi tía, Linda, se casó con Steve Pickle y tuvo 2 hijos con él, Rachanda y Byron. Hay una foto ahí de mi mamá y mi papá Steve conmigo, y la veo ahora y pienso, oh no, eran bebés, teniendo bebés, ¿me entiendes? No lo puedo creer, eran muy jóvenes. Mi mamá tenía entre 18 a 19 en la foto y creo que mi papá tenía 20 o 21. Sé que no se llevaban bien. Mis padres eran muy rencorosos entre ellos. Cuando niños estábamos acostumbrados a sus discusiones. Y obviamente mi mamá siempre me recordaba lo mucho que me parecía a mi papá Steve entonces. Se divorciaron. Linda tuvo que luchar para conseguir sus ingresos. Creo que yo tenía 7 años cuando mi mamá y John se juntaron. John era mecánico en el departamento de mantenimiento de autopistas. Crecimos en el área de Sweet Home. John era mi tío favorito, porque él siempre te hacía sentir especial. En mi cumpleaños número 17, John y yo fuimos a un restaurante, donde comí 4 sándwiches de carne con queso. Después de eso, nos fuimos y me dio $50. Eso fue amable, fue un día divertido. Mi mamá nos pidió a mi hermana y a mí que habláramos con ella y con John. Nos preguntaron qué opinábamos de mudarnos a Junction. Y en ese momento pensé, oh, esto es algo serio. Rachanda tenía unos 6 años cuando Linda se casó con John. Linda terminó renunciando a su segundo trabajo porque John tenía mucho dinero. De cómo estábamos a cómo estaba él, había una gran diferencia económica. Recuerdo la primera vez que sacó $5 de su billetera y me dio ese dinero. Era la cantidad más grande que había tenido en mis manos. Se sentía increíble. Nunca había tocado un billete de esos. Algunas personas en la familia no sabían leer o escribir bien. Y aquí teníamos a un tipo que se había graduado de la secundaria y que tenía una gran carrera en el ejército. Este tipo era mi papá. Me enseñó a cazar, me enseñó a pescar, pasaba tiempo conmigo. Era bastante duro, pero era un buen tipo. Mi papá Steve no estaba cerca. Sabía quién era, pero no pude conocerlo en profundidad. Era 1990, durante la primavera. Yo tenía 14, Rachanda 13. No recuerdo si se me ocurrió a mí o si fue idea de ella, pero queríamos conocer a nuestro padre biológico. Llamamos por teléfono a nuestra abuela, en un teléfono público, pusimos la moneda, la llamé y le dije, hola, ¿sabes? Queremos pasar el verano con mi papá. ¿Tienes su número para hablar con él? Mi mamá dijo, claro que no. ¿Por qué quieren ir a ver a ese tipo? Yo quería saber quién era para crear mi propia opinión.
Mi papá vino a buscarnos a Junction. Bajamos las escaleras para despedirnos y todo eso. Y mi padrastro John vino, me miró, apuntó su dedo hacia mí y me dijo, ¿recuerda lo que te dije? Le respondí, sí, lo recuerdo. Que nunca deje a mi hermana Rachanda sola con nuestro padre biológico, Steve Pickle. Varios miembros de mi familia decidieron mantener distancia de Steven. Decían que si le dabas la mano, él te tomaba el brazo. Y ese tipo de cosas. Fuimos a Medford. Es muy diferente a Santiam Junction. Steve vivía en una comunidad de tráileres, pero lo bueno de ese lugar era que tenía una cancha de tenis, una de básquetbol, tenía piscina. Había muchos niños de nuestra misma edad para jugar. Nos estábamos divirtiendo. Había un campo grande con césped largo e íbamos allá para jugar a las escondidas con un montón de niños y niñas. Pero mi papá pensaba que era un truco para ir a tener sexo. Eso era demasiado, amigo. Cuando pienso en eso, creo que mi papá tenía problemas mentales. Todo era sexual con él, todo era sexual. Yo ni siquiera pensaba en eso, no pensaba en tener sexo, solo éramos unos niños. Después empezó a gritarle a Rachanda y la hizo llorar. Básicamente tienes a tu padre biológico diciendo que eres una mierda. Ella dijo, quiero volver a casa, y nunca más quiso ver a Steve Pickle de nuevo. Mi hermana volvió, y yo me quedé en Medford, con mi papá Steve. Pensé que sería solo por una semana o dos y que después volveríamos a vernos. Quise abrazarla, pero ella ya estaba sentada en la camioneta y no quise pedirle que se bajara de ahí. Rachanda volvió porque su papá le dijo cosas que eran inapropiadas. Le pregunté, ¿cómo cuáles? Me dijo, no quiero hablar de eso. Mi tía se casó con un pedófilo. Ella no lo sabía. Yo nunca dije nada sobre el abuso sexual de Steve Pickle, pero pasó muchas veces. No dije nada porque ¿quién le creería a una niña pequeña? Rachanda me preguntó si me gustaría ir a Santiam Junction con ella. Y le dije no puedo hasta que termine con mi servicio comunitario. Lo entendió perfectamente. Le pregunté ¿por qué quieres ir conmigo? Y me dijo porque no quiero ir sola. Le pregunté por qué y me dijo que no quería. Le dije ¿pero por qué? Dime. Y me dijo no quiero hablar de eso. Entonces la dejé sola. A la mañana siguiente, Linda vino a buscar a Rachanda y la llevó a Santiam Junction. Me despedí y le dije, te veo el próximo fin de semana. Estábamos en nuestro hogar de acogida y los detectives nos preguntaron si sabíamos algo de Rachanda. Tu amiga Rachanda desapareció. Dije, ¿qué? Fue como una patada en el estómago. Le dije, ¿desaparecida? ¿Cómo que desaparecida? ¿Saben dónde está? ¿Han tenido algún contacto con ella? Dijeron no. Pero pensaron que nosotros sabíamos algo porque siempre nos escapábamos. Tal vez ella volvería con nosotros. ¿Crees que pudo haber escapado? No, ella no haría eso. ¿A dónde podía ir? Vivía en medio de una montaña. No había dónde ir. Sabíamos que algo le había pasado. Todo es muy tranquilo. Hasta cruzar la montaña donde toda el área es oscura junto a la autopista 20.
Rachanda se perdió hace 24 horas. Su desaparición provoca la acción de varias personas y esperan que no sea demasiado tarde. El día que desaparece, Rachanda había estado en casa con su mamá y su padrastro John Aykroyd. Linda y John habían salido a trabajar. Byron no estaba en casa en ese momento. La madre de Rachanda le dijo, por favor, vacía el lavavajillas, limpia y saca los hot dogs congelados para la cena. John recogió a Linda. Volvieron a casa y Rachanda no estaba. A las 10 de la noche empezaron a preocuparse un poco. Creían que tenían que esperar 24 horas para reportar su desaparición y esperaron al día siguiente para llamar. Piensas en todas esas preguntas básicas. ¿Quién, qué, cuándo y por qué? ¿Tenía amigos en el área? ¿No estaba feliz? Tienes que saber cómo es la dinámica familiar en general. Es una chica joven. Yo tengo 4 hijas. Cuando vi las fotos de su habitación, no faltaba nada. Su cepillo, todos sus productos de higiene estaban en su habitación. Si una chica de 13 años va a escapar de su casa, tiene que llevarse algunas cosas. Su mamá Linda estaba convencida de que no había escapado de su casa en Santiam Junction. Rachanda es una chica muy responsable. Ella no saldría a caminar sola. Y cuando ella sale, lo hace con su hermano Byron. Byron habla con su padre, Stephen Pickle, y le dice, tengo que volver, tengo que ayudar a buscarla. Y el padre le dice, no, vamos a ver qué pasa con esto. Pero Byron, con sus 14 años, le dice, no voy a hacer eso, algo está mal aquí. El área de búsqueda cubre 130 kilómetros cuadrados de escabrosos campos cerca del centro de esquí Hoodoo. Esta mañana los equipos de búsqueda y rescate de 7 condados diferentes estaban aquí para encontrar a la adolescente. Todos se reunieron en la oficina y en ese momento pensamos por dónde podemos empezar, tenemos que buscarla. Había muchas personas buscando. John era el líder del equipo de búsqueda. Les decía a todos a dónde ir. Si alguien conoce esta área, esa persona es Aykroyd. ¡Adelante! John era el mejor recurso que teníamos porque el área era su patio trasero. John conocía el bosque muy bien. Probablemente fue una de las búsquedas más grandes en la historia del condado de Lynn. Vamos a subir al final de ese camino. El condado de Lynn va por un lado, nosotros por el otro, separados por 3 a 5 metros. Y después volveremos aquí. Había muchas agencias, muchos hombres buscándola por todas partes. Mi mamá estaba convencida que alguien la había secuestrado. Alguien se detuvo en la autopista, caminó, vio a Rachanda, vio una oportunidad, se la llevó y eso era lo único que tenía sentido. La gente acusaba a otros por la desaparición de mi hermana. Si estás ahí, Rachanda, al menos llama a tu madre. Dile que estás viva. Te extrañamos mucho y te queremos. La situación familiar no era buena. Era bastante disfuncional. Todo se basa en Steve. No quiero culpar a nadie, pero hechos son hechos. Ella era muy despreocupada. Fue allá y cuando volvió era una persona diferente. Algo debió pasarle allá y no fue bueno. Fuimos a hablar con John. Estaba muy alterado, con lágrimas en los ojos, y lo primero que salió de su boca fue: voy a matar al p*** que hizo esto. Mientras buscan a Rachanda, la esperanza se convierte en resignación. Lo que no saben es que la desaparición durará más de una década. A pocos kilómetros, en Camp Sherman, el monstruo cobra otra víctima.
Era un día de verano y yo estaba aquí trabajando en la tienda. La chica de 13 años, Rachanda Pickle, no Estaban dando las noticias. está desaparecida hace una semana. Su familia no ha sabido nada de ella. Las autoridades no tienen pistas y los investigadores ya asumieron el hecho de que no encontrarán buenas noticias aquí. No estaba prestando atención, pero luego en televisión escucho una voz diciendo: yo fui el último en verla con vida, con el mismo tono, la misma inflexión, el mismo todo. Y pensé, no puede ser. Conozco esa voz. Era la víspera de Navidad del año 78. Le grité a Chrissy y dije, ese lo hizo de nuevo. Conocíamos al tipo que lo hizo. Todos sabían del asesinato del 78, porque se había salido con la suya. Entonces, Camp Sherman es una comunidad tipo resort de vacaciones junto a la autopista 20. Llegamos en el 78. Es un lugar idílico, como si tuviera arcoíris y unicornios. Es un lugar perfecto. Cuando tenía unos 5 o 6 años, mis padres empezaron a acampar aquí. Y la tienda era la misma, estaba ahí con la casa. Y siempre sentí una afinidad con ella. Me encantaba. En esos años que acampábamos, en un momento mi hermana empezó a trabajar para los dueños de la tienda. Le dijeron que querían venderla. Entonces, mi esposa y yo teníamos 26 años, una bebé de 5 meses y una de 3 años, 2 niñas. Y le dije, la compraremos. Y así fue. Fue increíble que pasara eso, y así fue como llegamos aquí. Pasábamos mucho tiempo juntos. No teníamos un televisor. Las niñas crecieron, había una pared y una puerta entre la tienda y la casa. Siempre estaban ahí. Les gustaba jugar con la caja registradora, cantaban en el mostrador, hacían lo que los niños hacen, y fue increíble. La menor se subía al mostrador, cantaba, y hacía que la gente entrara, que la aplaudiera, y ese tipo de cosas. Era perfecto. Ella es mi hermana menor. La menor. La más pequeña de todas mucho y más joven. la más hermosa. Bueno, no estoy seguro de eso, pero casi. Sí, es verdad. Como éramos la única tienda, éramos el corazón de la comunidad. Sabíamos lo que pasaba y cuando la gente se sentía sola o aislada, iban a la tienda. Los veíamos a todos. Los caramelos pequeños siempre han estado aquí. Los dueños anteriores los tenían y nosotros también. Y tenemos cuentas. La mayoría son de personas que vienen aquí por el verano, pero hay de lugareños también. Y cuando vienen por el fin de semana o por más de 10 días, en vez de pagar cada vez se anota. ¿Quién sigue teniendo estas cuentas? La tienda era un punto de reunión. Es un lugar perfecto para crecer, un lugar perfecto para criar a tu familia. Y hasta ese incidente era muy seguro, pero... La mañana de la víspera de Navidad de 1978, Kate Turner, de 35 años, de Eugene, estaba de vacaciones en esta cabaña en Camp Sherman, Oregón. Salió a correr por este camino, pero la mujer nunca volvió. El día de víspera de Navidad había niebla, hacía frío, pero después salió el sol y entibió todo. Yo me levanté, abrimos la tienda, empecé a recorrerla y Chrissy hablaba con un hombre. El tipo entró y ella dijo, ¿ya la encontraste? Le dijo que no, y por la forma en que lo dijo le pregunté, ¿qué tipo de perro perdiste? Y me dijo, oh, no, perdí a mi esposa. Le dije, wow. ¿Cuándo la viste por última vez? Y me respondió entre las 8 y las 8:30. No lo podía creer. Era de Eugene, era nuevo en el área, no conocía a nadie por aquí. No teníamos un equipo de búsqueda y rescate en Camp Sherman. Nunca habíamos necesitado uno. Le dije, te llevaré en mi auto. Nos subimos, dimos una vuelta rápida esperando encontrar a una mujer con su tobillo lastimado. Nunca sospeché de un crimen. Nunca se me pasó por la mente. Esto es Camp Sherman. Nadie muere en este lugar.
Su esposo Noel llamó y fue una conversación corta. Quería saber si Kay corría en medio del bosque cuando salíamos juntas. Siempre se quedaba en el camino. Nunca se metía en medio de los árboles. Si salió a correr y no ha vuelto, ¿alguien se la llevó? Creo que esas fueron mis palabras exactas. Y cuando colgué el teléfono yo ya estaba llorando. Llamé al condado de Jefferson. Les dije que teníamos a una mujer desaparecida y pregunté qué hacemos, porque nunca había pasado aquí. Dijeron, bueno, reúne a la gente y nosotros iremos para allá. Muy bien. Y como muestra de lo que es esta comunidad, hice 3 o 4 llamadas y aparecieron 15 o 20 camionetas en mi estacionamiento en 20 minutos. Era víspera de Navidad. Algunos dejaron su cena para venir. En ese momento no había policías en Camp Sherman, porque según las estadísticas allí no ocurrían crímenes. Perdimos 1 hora o más de luz de día, pero nos dijeron que esperáramos. Y cuando llegaron aquí dijeron, bien, ¿qué quieren que hagamos? Vamos a salir a recorrer las calles. Pudimos haberlo hecho de día. Y eso fue hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Y sí, fue muy difícil. Fue un momento difícil. Están trabajando en eso. Al día siguiente, mi esposo y yo fuimos a participar en la búsqueda. Recuerdo que gritaba su nombre, no queriendo encontrar lo que pensaba. No quería encontrar un cuerpo. Y por otro lado, sí quería. Era muy difícil. No lo podía creer. La policía instaló un centro de operaciones en el restaurante al otro lado del río. En ese momento recuerdo que pensé que todo estaba muy desorganizado. La gente iba al bosque, pero todos eran iguales. Era un gran caos. Me separé del centro de operaciones por completo, porque era un caos. Y no era un caos organizado, era un desastre. Decían, hagamos esto, sabemos que debe estar ahí, por favor, es una locura. La primera teoría de los primeros oficiales que llegaron a la escena es que Noel, el esposo de Kay Turner, la tomó y la dejó en el bosque. Según sus propias teorías, el esposo era el último que la había visto. Había señales que el matrimonio pasaba por una crisis. Pasaron mucho tiempo sin buscarla, interrogando al esposo, esperando que hablara. Pensaban que había venido a una comunidad pequeña para cometer su crimen, esperando que nadie lo descubriría. Conocí a Kay en la universidad. Terminamos nuestros estudios en 1966 y tomamos la decisión de casarnos. Nos mudamos a Eugene. Kay creció como persona y pasó de ser profesora de escuela secundaria a ser la directora interina del recinto de Planned Parenthood en Eugene. Nos conocimos porque era la directora de Planned Parenthood y yo estaba a cargo de la planificación familiar del condado. Entonces trabajábamos juntas. Todo el mundo sabía quién era Kay Turner. Sí, era independiente. Era feminista. Sé que le importaba, pero actuaba como si no le importara lo que pensaban los demás. Tenía un estilo como el de la princesa Diana.
Ella era como una mariposa. Ahora digo todas estas cosas. Nunca pensé en ella de esa forma. Pero la gente se sentía atraída a ella. Eugene estaba al centro de esta nueva moda de correr y ella quiso participar. Era casi un estilo de vida para ella. Corría en maratones, en competencias y se lo tomaba muy en serio. Nike había lanzado las primeras zapatillas de mujer para correr y ella tenía un par. Kay y yo corríamos mucho juntas. Nunca pensé que podría correr sin parar, pero ella sí. Entonces pensé, bueno, si ella puede hacerlo, yo también. Era como una mentora para mí. Estábamos muy ocupados en nuestros respectivos ambientes laborales. Había áreas donde debimos comunicarnos mejor entre nosotros en vez de asumir que pensábamos lo mismo. Los investigadores encontraron su calendario en su oficina, que indicaba que tenía relaciones fuera de su matrimonio. Fue una sorpresa para Noel cuando los investigadores se lo dijeron. Él sabía que ella no estaba feliz, pero no sabía que estaba viendo a otros hombres fuera de su matrimonio. Cuando me preguntaron si me haría una prueba con el polígrafo, no me importó en absoluto, pero no me sentí cómodo en esa experiencia. Supongo que tenían que hacerlo porque siempre es el esposo o la esposa. Pero él no es así. No sé cómo es el asesino promedio, pero Noel es uno de los hombres más amables que he conocido. Aprobó. No había nada que lo vinculara con la desaparición de su esposa. Y en ese momento el caso no iba a ninguna parte. Nadie tenía otros sospechosos y no tenían idea de lo que le había pasado a Kay. Era como si hubiera desaparecido. Una semana después de Navidad, se sentía la desesperanza de todos los que estaban participando. Llegaron a la conclusión de que habían revisado el área todo lo posible, que tenían que dejar de hacerlo en algún momento. Entonces, después, no recuerdo quién se me acercó. Pero me dijo: hasta que tú te vayas, ninguna de estas personas se va a ir. Y luego, al poco tiempo después de eso, me dijo: amigo, tienes que volver a casa. Pasaron los meses. No había sospechosos. Los amigos y más cercanos tenían esta sensación de frustración por el alcance y la escala de la búsqueda. Pero ya buscaron en esta área, ¿verdad? En algunas partes, sí. Pero en otras no buscaron lo suficiente. Queremos buscar una vez más. Estábamos frustrados porque sabíamos que había pasado algo, entonces pensamos en dar una recompensa para darle un impulso a la situación.
Los amigos de Kay ofrecieron una recompensa de $1,000, pensando que el sospechoso vendría para quedarse con ella. Y eso fue lo que pasó. Unos meses después yo estaba haciendo algo atrás. Y Chrissy dijo, Gary, hay un tipo en el mostrador que quiere usar el teléfono. Dice que encontró ropa en el bosque. Le dije que estaba bien. Y salí. Me dijo, estaba afuera cazando conejos con mi perro y encontré ropa en el bosque. Y eso fue una alerta para mí porque no hay conejos aquí. Me dijo, encontré unos pantalones cortos, una camiseta y una sudadera. Le dije, no creo que sea nuestra chica, porque no llevaba una sudadera. Me miró y no dijo nada. Solo me miró. Entonces llamé a la policía estatal y les dije, tengo un tipo aquí que encontró algo de ropa. Me dijo, espero conseguir una recompensa por eso. Pero le respondí, bueno, solo es ropa. Vamos, no. Volví a llenar un tanque de propano detrás de la tienda, pero Chrissy volvió y me dijo, Gary, este tipo me dijo que fue el último en ver a Kay Turner con vida. Ni siquiera hablé con él. Fui directo al teléfono, llamé a la policía y les dije, ¿haría alguna diferencia para ustedes si les digo que acaba de decir que fue el último en verla con vida? Y dijeron, vamos para allá. Boom. ¿Quién dice algo así? El tipo que la mató, ¿verdad? El último que la vio con vida. Si un árbol cae y nadie lo escucha, ¿hace algún ruido? La pregunta real es, ¿qué significa existir? ¿Que te vean? Si el árbol es una mujer como Kay Turner y grita, ¿su voz importa? A veces un árbol caído puede contar la historia de lo que pasó, pero también puede ser una advertencia de lo que pasará de nuevo. Y en 1990, en Santiam Junction, fue exactamente el caso con Rachanda Pickle. Incluso con todo el personal, las autoridades dicen que el área por cubrir es demasiada. Creen que Rachanda fue víctima de un crimen. Su familia no ha sabido nada de ella. Las autoridades no tienen pistas y los investigadores ya asumieron el hecho de que no encontrarán buenas noticias aquí. Fue horrible. Sé que extrañaba mucho su hogar y que era muy dependiente de mi mamá. Sabía que había pasado algo malo. No suena bien, pero esperaba que alguien la hubiera secuestrado para encontrarla. Esperas lo mejor. Piensas, oh, se perdió. Pero mentalmente un detective se prepara para el peor caso. Sobre todo si no encuentras a la niña dentro de 48 horas. Sobre todo en el bosque. Las estadísticas indican que el 88% de las veces la víctima conoce a su atacante. Entonces, cuando alguien desaparece, lo que haces es buscar entre sus más cercanos. A veces puede ser ofensivo para los padres cuando les hacemos las preguntas que tenemos, pero los padres son los últimos en verlas. Tenemos que hacer ciertas preguntas para descartarlos y avanzar o hablar con otras personas. Entrevistamos a muchas personas, incluyendo a la madre de Rachanda, Linda Aykroyd. ¿Cuál fue su comportamiento durante el fin de semana? ¿Ella actuó normal o no? Estaba un poco deprimida. ¿Y dijo por qué? Ese es el punto. Yo desearía que me hubiera dicho algo, ¿sabe? Hacía calor afuera, le pedí que trenzara mi cabello. Y me preguntó, mamá, ¿de verdad tienes que ir? Le dije que sí, tengo que ir a trabajar, lo sabes, pero no sé por qué me hizo esa pregunta. Sentí que Linda estaba diciendo lo que sabía
y que era muy abierta y directa. No creo que haya mentido con eso. Creo que solo no sabía lo que había pasado. Hemos estado pensando en muchas teorías. Bueno, ¿y cuál es la más probable? Creo que la más probable es que alguien se la llevó para violarla. De acuerdo. Entonces, ¿crees que alguien la secuestró y la violó? Sí. Está bien. ¿Y después? Bueno, estamos rogando para que no la haya matado. Pero con el pasar del tiempo, Linda sigue pensando, aparecen los detectives y le dicen que alguien se la llevó y la violó y la mató. No queremos creer eso, pero como ha pasado mucho tiempo no podemos evitarlo. Algunas personas en la familia pensaron que Steven Pickle era el culpable. Sabemos por los registros policiales que abusó sexualmente de otro niño. Los niños no estaban seguros a su cuidado. Su propia hija no se sentía segura bajo su cuidado. De inmediato pensé que Rashanda estaba huyendo de eso. Amo a mis hijos y si le preguntan a Linda, ella les dirá que cuando estábamos juntos y los niños eran pequeños, que yo era un buen padre. Era un buen padre. Jugaba con ellos cada noche, siempre jugábamos. De acuerdo. Entonces, Linda te llama y te dice que Chani desapareció. ¿Qué te dijo exactamente? Ella me llamó y me dijo, Steven, ¿viniste a buscar a Chani mientras yo estaba trabajando? Le dije, ¿estás loca? Es un viaje de 5 horas llegar hasta allá y apenas habría tenido tiempo para ir, dar la vuelta y conducir de regreso. No estaba en el área en el momento en que Rashanda desapareció. Estaba en Medford, muy lejos con su hijo. Pero John no pudo encontrar una excusa. ¿Sabe? Sigue diciendo que yo le hice algo a Chani. Yo la quiero. Nunca le haría algo malo.